Hola, bienvenidos a este capítulo llamado Bichos, una aventura de administración en miniatura. En este capítulo contamos con la participación de Gabriela González, Fernanda Villanueva, Martín Molina, Nicolás Ruiz, Cristóbal Osorio. y estaremos hablando de esta película icónica en nuestra infancia. Por esto queremos partir con un video de introducción. Ya, pusimos este video porque tiene que ver un poquito con los conceptos que vamos a tratar, que son administración, liderazgo, gestión de equipo, etc. Y me gustaría partir preguntando cómo fue ver esta película ahora que ya no somos niños y teniendo en cuenta los conocimientos que hemos adquirido durante el curso de administración. Eso. ¿Alguno tiene algo que decir? ¿Qué me pueden decir al respecto? yo siento que ver esta película ahora más adulto es muy distinto a verla como niño porque, claro, cuando uno era niño no se da cuenta de tantos detalles que oculta la película, como de las relaciones humanas y organizacionales que tiene. Bueno, también yo quería agregar que uno cuando niño se va más por el lado de la entretención, pero ahora viéndola con un enfoque más administrativo es evidente la organización y el liderazgo que hay en distintas situaciones a lo largo de la película. yo en lo personal nunca he visto la película, primera vez que la veo y me llama la atención, de hecho, viéndolo con el enfoque que hemos tenido en el ramo, ver como bien claras como Es claro el enfoque en el fondo de esta película, ahora que la vemos desde esta perspectiva, la administración, al liderazgo, a los distintos tipos de liderazgo. Y basándonos en eso mismo, quiero poner esta nueva escena. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál es la especie más débil? No tenemos por qué servirles. Ustedes nos necesitan. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Y te consta, ¿no es cierto? Princesa. Joder, oye, no quiero interrumpir, pero... ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Ay, esta fue una terrible idea! Verás, Hopper, la naturaleza tiene ciertas reglas. Nosotras cosechamos la comida, nosotras comemos la comida y los saltamontes se van. Bueno, en medio de percances, temblores y otras cosas, en esta escena como que se muestra cuando la princesa finalmente adquiere como el liderazgo que muchas veces fue pasado a llevar, porque ella era como la joven, la que iba a reemplazar a la reina, y aquí ella como que adquiere voz, carácter y lidera al resto de los amigos. Así que quiero que me hablen ustedes de como este tipo de liderazgo y también el liderazgo que ejercía el saltamonte sobre su grupo, su organización. A mí me llamó la atención esta escena porque muestran cómo ser un líder que se basa en el amenazar
al grupo que lideras, también te puede llevar en contra de situaciones como esta, en que se necesita una unión muy fuerte para ir a pelear y obviamente acá los saltamontes escapan y quizás un líder que sea menos abusivo podría ganar la confianza de su grupo y lograr que fueran a batallar por él, pero en este caso no. Yo quiero aportar a lo que dice mi compañero como con el tipo de liderazgo que hay en cada una de como las organizaciones que hay en la película. Voy a partir primero por el circo, donde creo que no hay como un líder tan definido, por así decirlo. Es más bien una organización más horizontal, donde no existe un claro líder, sino que las decisiones son más bien conversadas. Luego, en el caso del hormiguero, sí es más jerárquico, donde tenemos a la princesa, a la reina, y es todo más estilo una monarquía. Y el último grupo es el de los saltamontes con su gente, donde creo que ahí sí es más autocrático el tipo de liderazgo, donde el saltamontes, como dice el compañero, a través del miedo ejerce su liderazgo. Claro, en esta escena se muestra como claramente la frase de la unión hace la fuerza. Las hormigas entienden que hay una proporción de 100 a 1, como decía en la misma película, en contra de los saltamontes, y se unen en contra de este sistema que quizás han tenido que vivir sometidas toda su vida para lograr su objetivo en el fondo. Yo quería agregar que además, en cuanto al que ellos lo seguían por miedo, también se ve por parte del saltamonte que el líder, a mi parecer, tenía más poder que la responsabilidad. O sea, en cuanto a que no había un equilibrio ahí. Yo también me gustaría como notar que en particular en esta escena se nota un cambio de misión dentro de las hormigas, porque antes la misión era como dar la semilla a los saltamontes. Y esto cambió porque aquí se dan cuenta que pueden tener sus propias semillas para su consumo, entonces como que se nota como el claro quiebre como de su misión, porque al final el objetivo siempre va a ser el mismo, como juntar las semillas, pero cambió la misión. Sí. Igual es bueno notar como hasta dónde tuvo que llegar la situación para cambiar su misión, o sea, todo en llamas, le están pegando a su compañero. Eso muestra que el conflicto, aunque sea negativo, igual a lo largo puede traer beneficios. Bueno, es que igual el mismo saltamonte nombra en la película que la hormiga, ellos sabían que la hormiga era más fuerte y por lo mismo no querían que ellas se dieran cuenta del poder que podían tener con la unión que tenían todas. Yo quisiese agregar a lo de la unión hace la fuerza. Aquí también se muestra cómo empieza con una hormiga y después son 2 hormigas, claro. Y después de a poco se va juntando hasta que ya hay un liderazgo ahí inicial, pero al final lo que importa es que se juntaron todas para un fin común, claro, que era echar a los saltamontes. Al principio todos miraban a Flick, el protagonista, como un loco que venía con ideas raras de cómo vamos a coleccionar las semillas de otra forma. Y al final aquí vemos que todas se unen y logran hacer cambio y cambiar, como decía ella, su misión, su visión y su forma de hacer las cosas en el fondo. Continuando, vamos a hablar de los tipos de organización con esta escena. Perdónenme por ser como soy. Yo no quería que las cosas resultaran así. De verdad no quería avergonzarte, princesa. Bueno, Flick, lo hiciste. Quería ayudar, nada más. Ayudarás más sin tu presencia. ¿Cómo? Flick, un mes en las minas será tu sentencia. Disculpe, Alteza. No olvide que Flick intentó hacer un tren en las minas. Nos pueden ayudar y El eso departamento de es bueno. Empleó 2 días para sacarlo. Envíelo a servicios hormiguísticos. Ni pensarlo. Esa es la escena. En esta escena podemos ver cuando Flick está siendo como juzgado por lo que él hizo y a pesar de eso él seguía como buscando ideas para hacer un cambio. ¿Qué me pueden decir de esto relacionado al tipo de organización que había en las hormigas, en la colonia? Que en el fondo como que entre ellas mismas se juzgaban. Podemos ver que una hormiga que quizá en ese momento necesitaba ser empoderada, que le pongan atención a sus ideas,
en vez de poner cualquier atención, lo primero que hacen es echarla de la colonia, y así nunca se van a cambiar la idea en una organización. O sea, si a la primera te sacan, es difícil cambiar mucho. Pero al final podemos ver que Kefir consigue el objetivo de un líder, que es motivar a su organización, que en este caso era el hormiguero, de conseguir los objetivos que se persiguen. Entonces al final, de una u otra manera, con todos sus actos o locuras que él hizo, logró reunirlos para un fin común. Claro, pero aquí podemos ver, o sea, anteriormente a lo que hizo Flick y lo que logró hacer Flick al final de la película, vemos como la colonia funcionaba de una forma súper poco democrática, en la que no habían opiniones y solamente unos pocos como que determinaban el futuro de una hormiga o el error de una hormiga. No sé qué tienen para decir sobre eso. O sea, el error que cometió obviamente es gigantesco, pero no sé, quizás si eran más unidos y lo unían más al grupo, porque él comete el error cuando se queda detrás y nadie se da cuenta de que se quedó detrás. Entonces, si es que fueran más unidos, si le prestaran más atención, quizás no hubiera pasado el error desde el comienzo. O sea, yo creo que, claro, fue un error, fue algo malo para todas las hormigas, pero al final igual terminó siendo algo bueno porque pudieron cambiar su dependencia, la dependencia que tenían por parte de los saltamontes. Sí. Yo creo que el tipo de organización que tenían, que era como muy jerárquico, bueno, una monarquía, le impedía escuchar y apoyar nuevas ideas, lo que provocó al final que un libre pensador muy obstinado diera todo por sus ideales y al final se saliera de lo que era una colonia de hormigas. Claro. La idea de alguien que fue innovador pudo cambiar el tipo de organización que existió históricamente en la colonia. Y eso es como lo más importante en el fondo de la película. Continuando, vamos a hablar de la misión, la visión y el objetivo de esta organización. Aquí no hay un video en particular, solamente es una escena en la que las hormigas están coleccionando las semillitas que luego les dan a los saltamontes. Y como toda organización, su misión, visión y objetivo estaba relacionado con la supervivencia. Y no sé qué opinan de esto y de cómo ellas lo aceptaban y trabajaban arduamente solamente por eso y por nada más. ¿Qué me pueden decir respecto a eso? A ver, yo respecto a la misión, que era súper clara, la de la hormiga, que era recolectar alimentos simplemente, y podríamos decir que su visión en este caso era sobrevivir más que nada. Era sobrevivir a los saltamontes que las tenían amenazadas. Y ahí es donde entra el personaje principal, que quiere cambiar esta visión del hormiguero. Y tiene que hacer distintas cosas para finalmente conseguirlo. Y respecto a los saltamontes, su misión era amedrentar a las hormigas, y su visión podría ser mantener el control a futuro de que todo se mantenga igual, de que todo siga tal cual y no haya ningún cambio, porque además él sabía que, como dijimos anteriormente, la relación de cantidad era superior la hormiga a ellos, y que podían perder ese control que tenían. Bueno, igual su visión y misión cambiaron después cuando se enfrentan a los saltamontes. Ahí hay una escena donde hacen un pájaro donde todos tienen una distinta tarea y se las reparten para llegar a un mismo objetivo para vencer a los saltamontes. De alguna forma, lo que podemos ver acá es una organización, que es la de las hormigas, que busca una misión y visión nueva, en la que ya no solo sea supervivencia, sino también vivir como más cómodas. Y por otro lado están los saltamontes, que se resisten a este cambio porque, claro, les conviene. Y de aquí surge otro concepto, que es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es algo que se da mucho en las organizaciones y se da especialmente acá. Y quiero que me digan como, ¿qué tienen para decir sobre esto en las organizaciones de esta película? Yo empezaría diciendo que tienen una buena razón para resistir el cambio, o sea, les ha funcionado por muchísimos años y
y a pesar de que estaban así siendo abusados por los saltamontes, tenían suficiente para los saltamontes y para ellos. Entonces, tenía sentido, si es que te la quieres jugar a la segura, máximo segura, actuar como actuaban al principio, porque seguían sobreviviendo, no tenían mayores aspiraciones que sobrevivir, todo les funcionaba. Entonces, algo de sentido tiene resistir el cambio del protagonista, que tenía ideas muy diferentes. Sí, a propósito de eso mismo, según mi opinión, quien tenía más resistencia al cambio o miedo al final eran los saltamontes, porque ellos no querían cambiar el sistema. Finalmente, como dice Carlos, Cristóbal, perdón, las hormigas igual estaban de cierta manera cómodas con este sistema, o sea, ellas podían seguir viviendo años más así. No así los saltamontes, que ellos dependían sí de su alimentación, de mantener este status quo y que siguiera todo igual. Es que, claro, es el tema, que las hormigas pensaban que ellas tenían las dependencias de los saltamontes, pero al final era al revés. Los saltamontes dependían de las hormigas, solo que las hormigas no lo sabían. Necesitaron de este flick que les mostraba una nueva perspectiva que no le habían enseñado en su formación, y les dijera así como, oye, tienen la fuerza para hacer algo distinto, para vivir de una forma distinta y hacer que este sistema cambie y que ahora los saltamontes en el fondo como que dependan de nosotros. La verdad es que a Flick no lo querían mucho. En verdad, como que ese cambio se lo mostraron los del circo, a él como que no lo pescaron. De hecho, cuando supieron que la idea del pájaro era suya, como que dijeron como, ya no va a funcionar. Pero, claro, tuvieron que escuchar como a un tercero que les dijera lo que valían. Igual a Flick no lo quería mucho, pero siempre tuvo un seguidor, que fue la hija de la reina. Y yo creo que ella igual siempre lo motivó a demostrar lo que hacía, no sé, que no se rindiera nunca, aunque sí perjudicaba a las hormigas, y yo creo que por lo mismo el accidente que tuvo hizo que tuvieran que cambiar de un momento a otro el cambio. Claro, es clave eso de la hormiga, que es como una niñita. Ella quizás al ser niña no está tan arriesgada con sus ideas, con cómo funcionaba la organización, y puede ver esta perspectiva nueva de Flick, que tal vez ofrece cosas nuevas y buenas para el grupo, y por eso es la primera en sumarse. Eso también. ¿Qué más pueden decir respecto, por ejemplo, a la organización del circo? ¿Tienen algo que decir con respecto a la resistencia al cambio? Porque este también era un grupo que buscaba algo nuevo. Ellos sí buscaban un cambio y por algo dejan el circo de lado y se van como en busca de ser humoristas en otros lugares. La organización del circo era al final, ellos ponían en riesgo su vida para que al final la pulga gane toda la plata, y hasta cierto momento lo aguantaron, porque en verdad no tenían muchas opciones, porque vimos que cuando tenían que buscar trabajo sin la pulga, nadie los pescaba, ¿verdad? Entonces, creo que se puede ver como tener menos que ofrecer en cierto mercado laboral te puede llegar a poner en situaciones que aguantas cosas que no deberías, y eso creo que se vio muy bien, porque los ponía como a hacer todos estos trucos con llamas, con los ojos vendados, que yo creo que cualquier persona que tiene opciones no estaría de acuerdo con arriesgar su vida para un circo. Claro, en este grupo vemos como la necesidad de salir, pero tampoco saber cómo hacerlo, y pusieron su confianza en la primera persona que apareció, o hormiga, que es Flick, y en eso ocurre la película al final. Gracias a ellos también puede ocurrir un cambio en la colonia de hormigas. En base a esto mismo, vamos a ver esta escena que tiene que ver con la motivación y cómo esta afecta el funcionamiento de una organización. Esta es la escena icónica de los saltamontes. Sí, así es. Solo una de ellas. Sí, jefe. Son poca cosa. Poca cosa. Sí. Imaginemos que este grano es una hormiga chiquita, ¿sí? ¿Te dolió? No. Bueno, a ver a ti. ¿Eso duele? ¿Qué tal con esto?
hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré. ¿Algún saltamontes quiere quedarse? Habla igual que un motivador profesional, ¿no crees? ¡A la carga! Ya. ¿Qué tanta profesionalidad hay en este motivador que parte de la escena como matando a unos saltamontes para luego dar una orden? Entonces como que al resto de los saltamontes de cierta forma no les queda oportunidad. ¿Qué opinan? ¿Hay buenas y malas formas de motivar? ¿O da lo mismo mientras se cumpla la acción, lo que se busca? Personalmente yo creo que en esta escena hay motivación, pero también a lo que veo mucho es el tema de que lo siguen por miedo. De hecho en la misma escena se puede notar como el miedo que ellos tienen y que solo le siguen sus órdenes por miedo más que motivación. Yo ahí quiero contraponer un poco el punto de la compañera, porque creo que más que miedo lo que hace el saltamonte con su discurso es hacerles notar las debilidades que ellas tienen, y entonces esto le hace sentido en su cabeza y el discurso les llega bien adentro. Entonces así ellas pueden, le encuentran sentido al discurso de este líder y así con esto logran seguir como lo que él propone. Y eso es más o menos lo que debe hacer un líder, que es motivar para que su grupo haga una acción que él les pide. Y en este caso creo que lo hace súper bien el saltamonte con su discurso. Es como que les muestra la realidad de la situación. Claro. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, yo creo que es una motivación más débil que realmente convencer a tu grupo de que están haciendo lo correcto, porque desde su punto de vista yo creo que sí es lo correcto ir al grupo de hormigas y demostrarles que no deberían seguir con una revolución de ponerse en contra de los saltamontes. Yo creo que es lo correcto desde su punto de vista, pero no creo que los motive de la forma correcta, porque los motiva con humillación y con miedo, que yo creo que si se toma el tiempo de estar seguro de que están convencidos los saltamontes de que tienen que ir, en vez de asustarlos para que vayan, yo creo que hubiera hecho un cambio de qué tan comprometidos están los saltamontes con ir y quedarse sin importar qué pase, pero en cambio en la película llega un momento de emergencia y los saltamontes escapan, porque realmente comprometidos no están más siguiendo órdenes. Claro. Quizás sea porque ellos estaban comprometidos con su supervivencia también. Quizás es un punto medio mezquino de parte de los saltamontes del grupo, que se comprometían le hizo sentido lo que dijo el saltamonte en base a sus necesidades, pero tampoco su necesidad era protegerlo a él. Le hizo ver la realidad de que ellos estaban en peligro su sistema de vida, su alimentación, si no seguían controlando las hormigas. Entonces, después cuando pasa que lo dejan solo, en verdad no era su objetivo final no era proteger al líder, sino que seguir viviendo. Un contrapunto de lo que pasó con las hormigas, que cuando las cosas se complicaron, como vimos en la escena anterior, todas se unieron en vez de dejar al líder solo. Claro. Eso claro. encuentro mejor líder. Eso, como qué tan bueno es un líder, como si porque te siguen una orden o porque realmente tus convicciones van de acuerdo a lo que este líder está diciendo. Y yo creo que eso es lo que ocurre acá, claro, como que él sí fue un buen motivador porque puso miedo en su grupo, pero no porque los saltamontes tuvieran la convicción que él quería que tuvieran. Claro, y como para cerrar el tema de eso, claro, su discurso está enfocado en el objetivo, que es parte del discurso del líder, no en la persona. O sea, si ya lo respetaban, entendían su punto, el objetivo era lo más fuerte, que era sobrevivir, no salvarlo a él. Solo importaba como cumplir una acción, un objetivo, sin importar el cómo, sin importar a quién pasó a llevar quizás en el camino y todo el tema. Y ya concluyendo de cierta forma, quiero que me digan cuál es su apreciación respecto a esta película,
¿Cuánto sienten que les afectó verlas de niños y verla ahora y analizar estos distintos puntos que quizás, obviamente, cuando somos niños no los vemos? Hay una escena que me gustaría como recalcar, no es como una escena, es como un concepto que tiene la película cuando hablan de esta semilla, que al principio es solo una semilla, pero con el debido cuidado y como elementos externos se convierte como en un gran árbol, que es algo que trabajan en la película, como que en verdad todo gran cambio parte de una semilla, y me gustó mucho de la película. Buena. Sí, quizás la gran moraleja. Yo cuando pequeño recuerdo que me llamaba la atención la princesa más pequeña que siempre creyó en el personaje principal, y ahora también lo mismo. O sea, eso es como lo que mantengo todavía, que siempre me llama la atención lo leal, las convicciones que siempre lo apoyó a pesar de que todos estuvieran en contra. Y sabes por qué era más pequeña y no era tan racional, sino que era más emocional para expresarse. Y en general, cuando niño la veía más en términos de diversión, o sea, de bueno y malo, y lo que quería implantar Disney. Pero ahora ya pude asociar temas ligados a la administración, como liderazgo, motivación, manejo de grupo, etc. Con lo cual ya quizás no me divertía tanto la película, sino que iba analizando cosas más técnicas que estamos viendo en el rol. Yo hasta vi cosas como de derecho a trabajadores, que muchas veces hay jefes que hacen mucho trabajo y se llevan la recompensa. Entonces, si uno lo quiere ver así, tal vez podría ser que la mayoría siempre han sido los trabajadores, y si se unen, quizás podrían echar a los jefes que más abusivos son. Sí, creo que es interesante ver que las películas de niños también son basadas en el fondo en la vida real, con quizá un poco de romanticismo e idealización, pero se basan en la vida real y también nos pueden entregar grandes enseñanzas, como en este caso es a buscar nuevas ideas, a creer en las personas que buscan hacer una innovación en el equipo, y a creer quizás, como lo hace la princesa pequeñita, a creer más allá de lo que diga el resto, de lo que nos enseñaron desde pequeños. Sí, también quería agregar una escena que es cuando la reina le dice a Flick que nunca había visto que una hormiga se sintiera más importante que las demás. Que al final eso también tiene que ver un poco con que no están de acuerdo a que uno pueda pensar distinto. Que son tan unidas que tampoco dan el derecho a eso, y al final lo que él solo quería hacer era como innovar, hacer cosas nuevas, distintas, y en esa organización estaban muy limitados a eso. Era muy poco democrático, no se escuchaban mucho las opiniones, porque no habían quizás opiniones más que las de Flick que fueran contradictorias, y tampoco veían que Flick al final, más allá de la forma o de las veces que se equivocó, buscaba el bien común de todas las hormigas. No era una superioridad de él o que él buscara fama, buscaba el bien común y de que su organización estuviera bien y tuviera cambios positivos. Así que eso, muchas gracias, fue un placer conversar con ustedes de Bichos. Hasta luego.